Me presento nuevamente, no. Un cordial saludo, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien, todos dedicados a sus labores, a sus familias. Vamos a tratar hoy un tema muy importante que es el grupo de enfermedades laborales. Las enfermedades laborales son las causadas por culpa del trabajo o agravadas también por culpa del trabajo. Existe una tabla de enfermedades laborales que se determina un conjunto en la resolución 1477 del 2014. Sin embargo, en esta resolución están todas las enfermedades que vamos a tratar de recorrerlas todas, vamos a tratar de hacer énfasis sobre las más importantes y las más frecuentes que se diagnostican. Pero si existe una enfermedad que no está en esta tabla, es importante saberlo y se puede demostrar a partir de un estudio de enfermedad laboral que se hace por los entes, ARL, EPS, empresas. Si se demuestra que esa enfermedad es por culpa o causa del trabajo o del entorno donde trabaja, también puede considerarse una enfermedad laboral, así no esté explícita dentro de la resolución. Las tablas de enfermedad laboral, vamos a hablar del grupo de enfermedades para determinar el diagnóstico médico. En estas tablas de esta resolución también se habla mucho de los factores de riesgo, que hemos lo que ya estamos tratando y que habrá otra capacitación sobre los factores de riesgos. Dentro del decreto 1477 del 2014 vamos a determinar la parte A, que son enfermedades que se han comprobado ya que directamente tienen un agente etiológico y que producen una enfermedad ocupacional. Entre ellas tenemos asbestosis, producida por fibras de asbesto, que se ven en muchas industrias, por ejemplo en las minerías, en las fábricas de materiales de cemento, tejas, pisos, pastillas para frenos, en cierta mantenimiento aislante térmico que contienen asbesto, como son motores, calderas. Ya por esto, pues se está acabando con el asbesto, están tratando de usar otros materiales en construcción que no tengan fibras de asbesto. Por vía inhalada, el asbesto llega directamente a los pulmones, pasa por bronquios hasta llegar a alveolos y produce un cáncer que se llama mesotelioma. Este cáncer es bastante mortal y es muy fácil de diagnosticar. Por eso los controles de estas personas que trabajan siempre debe haber dentro de los exámenes ocupacionales una radiografía de tórax y obviamente en los exámenes periódicos ocupacionales se puede también solicitar un TAC de tórax, una espirometría y unos marcadores de antígenos carcinoembrionarios. Sigamos con la silicosis, me toca pues tratar de pasar
rápidamente las enfermedades, es para que ustedes queden, el objetivo es que quede un contexto para los profesionales que tienen que ver con la salud ocupacional de que esas enfermedades existen y que hay que tenerlas en cuenta permanentemente en todos los trabajadores. La silicosis es otra de la enfermedad que ya con una etiología comprobada. Sucede en trabajadores de mina, artesanos que manejan vidrio, cerámica, que funden, que son talladores, labradores en cualquier tipo de industria. También se ve bastante frecuente la silicosis en pintores, o sea que usan el químico, los materiales químicos que se inhalan para pintar, pegantes, plásticos. La silicosis es una enfermedad progresiva en el cual la persona presenta síntomas respiratorios. Lo primero que presentan tanto la asbestosis como la silicosis, como estas enfermedades pulmonares, pues son síntomas respiratorios, como es tos seca, que dura más de 15 días, opresión en el pecho, dolor en el pecho. La persona entra en un estado por esta misma tos, les puede presentar vómito, dificultad para respirar. Esos son pues las síntomas iniciales. Hay otros síntomas que ya son en fase de enfermedad agravada, que hay personas que dejan una tos que puede ser normal para ellos de 2 meses, 3 meses y nunca consultan. Por lo tanto, pues le echan la culpa que el viento, que el frío, que el resfriado. Y cuando consultan, pues ya hay estas enfermedades en estado avanzado, ya no hay nada que hacer y es importante por eso educar mucho a los trabajadores que trabajan en estas industrias de minería, de carbón, de extracción de metales con este tema. Específicamente, pues la neumoconiosis del minero del carbón, o sea, las personas que trabajan directamente el carbón. Se ve en mineros, herreros, fundidores. Hay personas que también trabajan el grafito en empresas que hacen lápices, en empresas que también trabajan materiales para los motores, los carros. En estas empresas sí se expone el paciente al carbón y puede hacer una neumoconiosis del minero de carbón. Acá está el mesotelioma maligno por exposición a asbesto, que como les decía anteriormente, es como la fase final de la asbestosis, ya cuando se instauran las células malignas dentro de los alveolos pulmonares y pues viene una enfermedad que es prácticamente mortal. Se ha incluido también el virus del COVID-19, o sea, el coronavirus. Se da y se dio mucho en la pandemia, obviamente en trabajadores de la salud también, en trabajadores que estuvieron expuestos a manejar público, como son los vigilantes, los que trabajan en servicio de atención al cliente. En todas estas personas se presentó el COVID-19, que como ya todos sabemos, una enfermedad donde unos se recuperaron, otros tenían factores agravantes y por lo tanto aumentó la mortalidad, como factores agravantes como diabetes, obesidad, ya personas que venían con problemas respiratorios de asma,
de problemas cardiovasculares y que tienen el sistema inmunológico bajo, en estas personas fue donde más se vio la mortalidad. Además de que el virus del COVID-19, pues no solamente, acuérdense, no solamente cogió la parte respiratoria, sino todo el cuerpo, entre ellos pues los trombos o problemas de la coagulación de la sangre, que desafortunadamente todos lo vivimos y se nos fueron muchas personas de, de COVID-19. Esperamos obviamente que no se nos vuelva a presentar este virus, porque los virus mutan. Puede hacer que sea una versión diferente del mismo virus, ¿sí? Que es lo que pues ahora se está especulando, hablando, y se ha visto que está mutando. Lo más importante es que estas mutaciones pues no nos lleguen a presentar otro episodio de pandemia que causó pues tanto daño a todo el mundo, a toda la humanidad, y nunca nos imaginamos que, que fuéramos a vivir una pandemia tan grave como la del COVID-19. Bueno, vamos al otro tipo de enfermedades que se clasifican con grupo. El grupo 1 nos está hablando de las enfermedades infecciosas y parasitarias. Entre ellas, una de las más frecuentes son todas las presentaciones de tuberculosis. La tuberculosis no solamente es de los pulmones, hay tuberculosis a nivel de cerebro, tuberculosis a nivel de riñón, es causado por un Mycobacterium tuberculosis. Obviamente están expuestas más las personas que trabajan en hospitales, en centros de salud y que están expuestos a contraerla porque se manejan pacientes directamente. Este bacilo de Koch, que es el origen de la tuberculosis, entra también la mayoría de las veces inhalado, aunque hay pues otras vías también que es por vía oral. Y presenta síntomas al comienzo muy inespecíficos. La característica de la tuberculosis es que es una enfermedad muy difícil de diagnosticar porque ya hay que utilizar cosas como invasivas, sospecharla. Al comienzo se hace un Becan esputo, que es lo más sencillo que manejan todos los laboratorios, pero esto no es confirmatorio de que no pueda sufrir de tuberculosis. Lo más importante de la tuberculosis también es la vía, o sea, si un familiar o una persona con la que uno convive tuvo tuberculosis, fue diagnosticada, así la persona sea sintomática, tiene que hacerse los exámenes, tiene que someterse al BK, a una broncoscopia, hasta que se diagnostique o se descarte en dado caso esta enfermedad. El antras o carbunco, este reservorio pues es de los animales, las cabras, ciertos formas de mamíferos, sobre todo a mamífero pequeño, que sea herbívora, que coma todo lo que sea pasto. Obviamente los que más están expuestos pues es el personal de veterinario que trabaja con animales y pues las personas que trabajan en laboratorios de patología también están bastante expuestos. La brucelosis es una enfermedad parecida, pero la bacteria es la Brucella abortus. También se encuentra en los veterinarios, en los que manejas carnes de animales, hay que sospecharlo en las personas que trabajan manejando carne, carnicerías, cortadores, todo las personas expuestas
que manejan leche, o sea, las personas que ordeñan. En todas se debe sospechar y tratar de estudiar, de diagnosticarla. La erisipela es una enfermedad pues producida por una bacteria. Desde que esta bacteria llegue a nosotros, pues se va a producir la erisipela. También el reservorio principal es el cerdo, pero también se ha encontrado en otro tipo de aves, peces, reptiles también. O en trabajadores que generalmente son campesinos que manipulan todo el tipo de animales, generalmente se prende en este ámbito del campo. Eso se les coloca, al comienzo es como una especie de celulitis, o sea, se coloca la piel roja, caliente, arde mucho y la persona la diagnostican como una celulitis. El tratamiento, cuando no responden, se debe sospechar la erisipela, que ya se diagnostica eh, sospechando y utilizando el antibiótico que es para la erisipela, que es la penicilina. Y ellos mejoran bastante, pero sí es una enfermedad que se presenta actualmente en nuestro medio. La leptospirosis es una enfermedad que se contrae también en trabajadores agrícolas y trabajadores que tienen contacto con los animales. El tétanos, que todos lo hemos oído, que es producido por el Clostridium tétano, una bacteria que se puede depositar a nivel de metal guardado, que no haya sido donde haya mucha suciedad, mucho guardado, se puede presentar el tétanos, o simplemente en un trabajador que se corte con una lata, con un cuchillo, con algo metálico, puede presentarlo también. El meningococo, pues que todo en trabajadores de la salud, porque es una bacteria y se la prenden directamente en los hospitales. La sífilis, que es una enfermedad, pues en nuestro medio la consideramos una enfermedad venérea en nuestro lenguaje, pero es una enfermedad que también se produce en trabajadores de la salud porque se pasa por sangre, se pasa por mucosa, se pasa cuando no se utilizan los elementos de protección personal debidos, examinando un paciente que pueda tener la mucosa levantada, una llaga. Y la sífilis no venérea, que se pasa también por los cadáveres. Esas y ambas sífilis pueden ser o son enfermedades que pueden, dependiendo del estudio de la enfermedad, pueden ser de origen laboral. La citacosis, que también tiene que ver con la parte de veterinarios, biólogos, las riquecias que causan otras enfermedades en parte de granjeros, guardabosques, la gente que permanece en el campo. La rabia, que todas la conocemos, que es causada por animales domésticos, los perros, los gatos, a través de una mordedura o rasguño, porque no tiene que ser una mordedura grave. Desde que un animal esté contaminado con rabia no la puede pasar a nosotros. Afortunadamente la vacuna antirrábica ha ayudado mucho en esto. Los dengues en todos sus tipos, donde hay zonas donde se acumula gente, donde una persona resultó con dengue, y son más que todo pues zonas endémicas, que es causado por la picadura de un mosquito que se llama Aedes aegypti.
La fiebre amarilla, también cuando las personas viajan, más que todo a zonas endémicas, y son también el transmisor es la picadura de un mosquito y desafortunadamente le prendió la fiebre amarilla, que es una enfermedad en un 80-90% bastante mortal, evoluciona rápidamente, coge varios órganos al mismo tiempo y realmente es muy mortal. El herpes es una enfermedad pues a las personas de la salud también, porque están expuestos a personal que les pasan el virus del herpes al tocarlos. Entonces, por eso viene el reservorio, hay un periodo de incubación y viene el herpes simple. Y hay el virus, pues del herpes zóster, también que se pasa de persona a persona. Entonces se puede presentar en cualquier persona que maneje grupo de, de pacientes o grupo de trabajadores, escuelas, colegios, donde haya bastante gente, se pasa rápidamente. Así como otras enfermedades eruptivas como son el sarampión, la rubiola, que todos lo conocemos. El virus de la hepatitis también, pues, dependiendo del virus, va a producir la hepatitis A, la hepatitis B. La hepatitis A es más pasajera, anda más en personas que estén en manejo con niños, porque los niños se les prende más fácil. La hepatitis B ya da también en personas más adultas y pues hay causales como son el contacto de los trabajadores de la salud con sangre contaminada, mucosas contaminadas, o a partir de una transfusión que le hayan hecho a una persona, también se debe sospechar la hepatitis B. La hepatitis C es muy mortal, generalmente también en un 80% es contaminado por sangre humana y es una enfermedad que se presenta en trabajadores de la salud más que todo, aunque hay factores que predisponen la hepatitis C en personas que ya tienen de base una enfermedad inmunológica, como por ejemplo el VIH. Hay que sospechar bastante. Bueno, importante también los hongos. Los hongos se producen por cosas que no manejan un buen aseo, puede ser un jabón, una toalla, elementos de limpieza. Entonces, las personas que trabajan, trabajadores que están expuestos, por decir, a hoteles, manejan limpieza de piscinas, de estas cosas donde los hongos se depositan más fácil, o por decir trabajan con alimentos y de pronto se contaminaron, se presentan varios tipos de hongos, pues dependiendo la vía de contaminación. Estos todos son hongos: candidiasis, histoplasmosis, aspergilosis, micetomas. Se ven también en personas. Los micetomas son bastante frecuentes en panaderos, en personas que trabajan las panaderías. O sea, hay como prevalencia de este tipo de hongos. El paludismo, pues, es una enfermedad que se presenta más que todo también de forma endémica en personas que viajan, que no se cuidaron y se les prendió el plasmodium, que es un parásito que va caminando por toda la sangre y toca diagnosticarlo a tiempo porque es también bastante complicado, produce muchas complicaciones. La leishmania, como ustedes habrán oído, en zonas endémicas, también es un protozoario y se prende por piel, es decir, en trabajadores del campo.
La toxoplasmosis viene por culpa de las mascoticas, perros y gatos. Es una enfermedad frecuente en nuestro medio y el órgano que más afectan son los ojos. Producen cegueras tempranas y pues lo peor es que son irreversibles. Entonces, mire que estamos expuestos a una gran cantidad de enfermedades infecciosas que, aunque no lo creamos, cualquier persona le puede dar y puede coger los órganos del cuerpo que estén más débiles en ese momento, se contaminan más. Por ejemplo, hay personas que las contratan, por decir, para el campo, pero hay que tener esto en cuenta porque, por decir, son personas que las llevan, bueno, trabájeme en una avícola, maneje usted pollos, pero hay personas que son bastante predispuestas. Ahorita ustedes habrán oído hablar también de la gripe aviar, que es una enfermedad que no está dentro de esta lista de enfermedades según la resolución, pero ya se ha considerado que es una enfermedad laboral, aunque todavía no la hayan metido en esta lista. Bueno, hay un grupo de cáncer de origen laboral. Todas las trabajadores expuestos a industria, a todo tipo de industria, industrias de madera, industrias de plásticos, industrias de alimentos, industrias de, de plaguicidas, de antiséptico, fábricas. Todas estas personas están expuestas a contraer cáncer. Por eso es muy importante la vigilancia y los elementos de protección personal, porque el cáncer existe y es de origen laboral en muchas de las ocasiones. Mm, en cuanto al cáncer laboral, pues generalmente la forma de determinar el origen es por historia clínica y exposición de factores de riesgo. Por eso la matriz de riesgos debe ser muy clara en las empresas. Todo lo que tenga químicos va a producir cáncer, empezando por el humo. Entonces, hay que mirar qué compuestos químicos están expuestos los trabajadores en todas las empresas para crear pues una matriz de riesgo importante, porque ustedes saben que hay muchos componentes de hidrocarburos y los hidrocarburos, industrias de petróleo y todas esas también están produciendo bastante cáncer. Como le decía, los metales, el vidrio, la madera, las empresas de madera, donde se procesan también alimentos, las empresas de saborizantes, o sea, la infinidad de sustancias cancerígenas es muy larga y hay que tenerlo en cuenta porque nuestros trabajadores se nos pueden enfermar de algo muy grave, que ustedes saben que, bueno, afortunadamente han adelantado mucho los estudios, los tratamientos, todo para mejorar la calidad de vida y todo de una persona con cáncer y llegar pues a la curación. Pero la idea no es esta, la idea es prevenir y por eso se implantó y se hicieron todas las resoluciones de salud ocupacional, porque la idea no es tratar, es prevenir. Hay que tener eso muy claro en todas las empresas donde vayamos, donde trabajemos. Bueno, les voy a nombrar pues algunas que son frecuentes, como son el cáncer de hígado, como le decía a todas las personas que
utilizan disolventes que tienen hidrocarburos, cobre, plomo, zinc. Todo eso puede producir neoplasias en el hígado. Las neoplasias pueden ser también a nivel de toda parte, a nivel de lengua, a nivel de boca, a nivel de laringe. Mm, y ahí va bajando para producir un cáncer en cualquier parte del cuerpo, dependiendo la predisposición que tenga cada persona, porque todos tenemos una predisposición a contraer una enfermedad y cada uno somos creados genéticamente de forma muy particular. Por eso a unas personas les da cáncer de piel, a otras les da cáncer de hígado, a otras les da cáncer de estómago. Y como los trabajadores que están expuestos son demasiados, entonces si llega la célula maligna, es obviamente atar cabos de qué enfermedad previa tenía esa persona, cuánto tiempo estuvo expuesto a los hidrocarburos, a todos los componentes vinilos, al plomo, a los asbestos, al acero, al asfalto, y de esta manera pues encontrar causa, efecto que puede dañar su salud y pues la salud de todo el mundo, diría yo. Otro tipo fuera de los químicos de las industrias, como ustedes lo saben, son las radiaciones ionizantes, que es una neoplasia o un cáncer que se produce también en diferentes partes del cuerpo y va más orientada a las personas que manejan rayos X en los hospitales, los odontólogos, los que toman radiografía, los que están expuestos a rayos gamma, las personas que hacen radioterapia para el cáncer. También se incluyen la neoplasia o el cáncer producido por radiaciones ionizantes. Bueno, neoplasias de escroto, neoplasias de vejiga, como les decía, todos los hidrocarburos, el benceno, el etileno son causantes de cáncer, los de todos los derivados del petróleo, que pues se maneja muy frecuente en casi en todas nuestras industrias. Hay otro grupo de enfermedades no malignas del sistema hematopoyético que van y agravan pues todos los desórdenes sanguíneos que se producen en este sistema. Bueno, entre estos tenemos la anemia hemolítica, producida por ciertas sustancias ya estudiadas como son más que todo la naftalina, los nitrados y el benceno. Son trabajadores pues más que todo explotación de mina porque utilizan pues explosivos y todos los contaminantes que llegan a dañar la sangre de la persona. La anemia plástica, la anemia sideroblástica, que es más específica del plomo, la púrpura y otras agranulocitosis también producidos por benceno y derivados del petróleo. Y en el grupo cuarto tenemos algo muy importante en nuestra salud mental actualmente, que son los trastornos mentales y del comportamiento. Ya hay agentes comprobados que producen demencia senil, pérdidas de memoria, enfermedades como Alzheimer, también producidas por sustancias. Entre estas tenemos el manganeso,
inclusive el monóxido de carbono, las personas que no se intoxican agudamente, pero sí crónicamente de monóxido de carbono, las personas que trabajan en industrias de automotores, las personas que trabajan también en desechos, en manejo de todos los desechos de computadores, pilas, todo esto estamos afectando el cerebro. El tolueno y todos los aromáticos son neurotóxicos. Ellos se inclinan más por el sistema nervioso central, suben al cerebro y producen intoxicación de toda la parte de la inervación del cerebro también. Y tienen como cierta afinidad por esta parte, por eso van a causar trastornos orgánicos mentales. Por eso, bueno, también hay que descartar esto porque ahorita hay mucha enfermedad mental, pero sí hay trastornos mentales que son causados por estas intoxicaciones, no solamente por los problemas de la vida diaria a los que estamos expuestos, sino también hay trastornos mentales, pérdidas de memoria, eh, agotamiento, que se piensa que no es que él está viejo, entonces entró en un síndrome mental y ya demencia senil. No, hay que pensar en qué trabajaba esa persona, en qué trabajó durante tantos años de su vida. Todo eso lo tenemos que saber, tienen que estar empapados de estas cosas para que empiecen a sospechar los problemas de la gente. La depresión también se ha relacionado, pues además de los agentes psicosociales, se considera una enfermedad laboral cuando se ve directamente que está ligada con las tareas del trabajo, que no hay un confort mental, un entorno satisfactorio para trabajar, donde empieza a afectar el sueño, empieza a afectar las relaciones con los compañeros, las relaciones con las familias. Es cuando la gente pues entra en depresión y hay que hacer un estudio de enfermedad laboral a ver si esta depresión o episodios depresivos que pueden ser agudos o crónicos son por causa del trabajo. Igualmente la ansiedad, que generalmente van combinadas. Y en el CIE-10, pues el diagnóstico más frecuente que se ve es ansiedad y depresión, la combinación de estas dos cosas. Ya hay enfermedades pues más graves, digamos, o sea, más notorias a nivel mental, porque la verdad todas son graves. Sabe que la depresión es una causa de que las personas se lleguen a suicidar y solamente con pensarlo ya pueden entrar en este tipo de pensamiento. No es que la persona intente suicidarse, no, solamente con el pensamiento que le pase a uno ya hay que tener en cuenta esto. Bueno, lo importante de conocer la tabla de enfermedades es que les quede una visión clara y conjunta de todas las enfermedades. Saber que todos los órganos se pueden enfermar, que hay muchas enfermedades de agotamiento, de también ahorita se ha vuelto muy frecuente también el maltrato por parte de los jefes de las empresas que no saben manejar, no tienen la capacidad mental de manejar un grupo de trabajo, la responsabilidad directa de que el trabajador esté acorde en su rol, que se sienta con confort y que de esta misma manera no vaya a caer en cualquier enfermedad
psicosomática, digamos, porque ambas cosas se afectan, la mente y el cuerpo. Yo creo que la próxima vez que hablemos, entramos a enfermedades más específicas que son las del grupo 5. Por hoy les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido de su interés, que hayan captado por lo menos de forma global todas las enfermedades que son laborales